Buenos días, jóvenes. 8:05 justo. Buenos días a Buenos días, todos y a ingeniero. todas. Ok, gracias. 10. Bien, no sé si tienen dudas mientras se conectan los demás compañeros. Habemos 20, incluyéndome a mis sesiones abiertas, un par de sesiones. 20 de 72, ¿verdad? Incluyendo a mi persona. No sé si tienen dudas de la discusión del ejercicio anterior. Estamos integrando el contenido en un solo archivo. Y por acá teníamos esta ampliación, ¿verdad? Es una ampliación de los conceptos para que quede, digamos, cualquier duda posterior, ¿verdad? O antes del examen, pues pueda servirle, ¿verdad? Como un recordatorio del ejercicio, ¿verdad? De la solución particular, y aquí hacíamos esta otra reflexión en este esquema. Ya lo estoy integrando en un solo archivo PDF y luego se los comparto, ¿verdad? Si salen algunas otras ampliaciones en esta discusión de este día, pues, y subirles el archivo en PDF. Aquí van a disculparla, está un poco tenue la problemas de las capturas, ¿verdad? A la hora de resolver, ¿no? Habría que reeditar cada uno de los ejercicios, ¿verdad? En Word, pero ustedes que tienen buena visión, si amplían su pantalla, ¿verdad? En el celu, pues, sí se logra visualizar, ¿no? Bien, aquí tenemos otro ejercicio, digamos, para hacer un análisis del tiempo. Dice si la corriente I1 vale 3 por E a la menos 20t y la corriente I2 1.8 E a la menos 20t. Obtener la tensión 2, P2, P1 y la tensión BS. Acá tenemos un circuitito, es un transformador lineal. Tenemos un bloquecito intermedio, ¿verdad? Un transformador sustractivo, terminales punteados en la parte inferior, una fuente práctica de tensión, ¿verdad? BS en serie con una resistencia de 50 ohms más a la izquierda de la imagen y una carga de 100 ohms, una resistencia de carga de 100 ohms. Ya están indicadas las diferencias de potencial, ¿verdad? B1 positivo arriba, negativo abajo, y B2 positivo arriba y negativo abajo. La corriente es I1 e I2 entrando, ¿verdad? En terminales no punteados o no marcados de este transformador lineal. Como ya conocemos I1 y conocemos I2, entonces sencillamente hay que aplicar las relaciones, ¿verdad? Del transformador lineal. Y aquí regresamos a la presentación para no volver a escribir, ¿verdad? A la presentación de clase 2.1 de los principios de inducción electromagnética. Ustedes en su compu, ¿verdad? Pueden hacer lo mismo, abrir las presentaciones previas, ¿verdad? O tienen otros archivos de otros textos para correlacionar directamente las expresiones, ¿verdad? Las ecuaciones que vamos a aplicar. Entonces, exactamente coincide, ¿verdad? Con este esquema, excepto que los terminales marcados, ¿verdad? Están en la parte inferior, en los terminales inferiores de este arreglo, ¿no?
este arreglo de transformador lineal. Entonces, sencillamente es de ir a aplicar las ecuaciones, ¿verdad? B1, B2, en función, ¿verdad? De la caída propia, que es Lx, ¿verdad? Dependiendo de la rama que estemos analizando, Lx por la derivada de la corriente de esa rama, ¿verdad? Con respecto al tiempo, y luego vemos más o menos, ¿verdad? La tensión inducida, que depende de M, y de la variación de corriente en la otra rama, la corriente que está pasando en la otra bobina. Entonces son ecuaciones de aplicación directa, ¿no? Entonces nos switchamos, ¿verdad? Nuestro esquema. Ahí van a disculpar el contraste, ¿verdad? La otra pues sí está más bonita, más presentable, pero en el fondo, ¿verdad? No es la apariencia, sino que en el fondo nos interesa la aplicación de los conceptos. Dicen que en la antigua Grecia, ¿verdad? Muchos filósofos famosos, ¿verdad? Obviamente no había laptops en esa época, ¿verdad? Escribían en la arena, ¿no? Sus reflexiones, ¿verdad? Las plasmaban en la arena, ¿verdad? En la playa. Cuando nosotros vayamos a la playa, pues también podemos reflexionar, ¿verdad? Sobre todas las asignaturas de nuestra carrera de ingeniería eléctrica. Entonces ven directamente las ecuaciones, ¿verdad? La tensión 1 sería L1, 2H, ¿verdad? Por la derivada de I1 de T. Ahora vemos, ¿verdad? La tensión inducida en esa bobina, porque está pasando corriente en la otra bobina. La I2 entra en terminal no marcado. Por lo tanto, la tensión inducida en el primario, ¿verdad? El lado donde está la fuente, va a ser positiva en el terminal no marcado. Entonces coincide, ¿verdad? Con la diferencia de potencial de B1. El positivo está arriba. Y como vamos sumando corriente, ¿verdad? En la dirección de I1, entonces vamos a encontrar más M, ¿verdad? Los 3H multiplicado por la variación de corriente, ¿verdad? I2, de I2 de T. Entonces tenemos I1 y tenemos I2. El análisis lo podemos hacer en el dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Que es el otro set de ecuaciones. Estas que tenemos. Es el mismo esquema, ¿verdad? Del transformador lineal. Aquí tenemos en el dominio del tiempo ecuaciones diferenciales. Acá las tenemos, ¿verdad? El mismo esquema del transformador en términos de la frecuencia compleja, impedancia inductiva, ¿verdad? S por LX en la rama X, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? La tensión inducida que depende de S por la inductancia mutua, esta es la reactancia mutua, por la corriente que está pasando en la otra bobina, ¿verdad? En la otra rama, ya sea que estemos analizando la rama 1 o la rama 2. Sencillamente tenemos que transformar, ¿verdad? O pasar nuestra corriente al dominio de la frecuencia compleja, el S1. En este caso es menos 20, ¿verdad? Menos sigma por T, y el S2 también coincide, ¿verdad? Menos 20 por T. Entonces, bien fácil las tensiones, ¿verdad? Sumatoria de tensiones en la malla 1 lo podemos ver así, ¿no? Acá tenemos una malla 1 en el lado del primario, menos BS, más 20 veces el factor I1, más 2S, ¿verdad? Que es la impedancia propia de esta rama, multiplicado por I1,
Ya vimos que coincide la tensión inducida es más, ¿verdad? Más 3S, ¿verdad? Que es la inductancia mutua, multiplicada por la frecuencia compleja por la corriente I2. Entonces rápidamente llegamos a la sumatoria de tensiones en la malla 1. Luego, ¿verdad? Sumatoria de tensiones en la rama derecha o en la malla donde está circulando la corriente I2. Estamos sombreando acá la malla I2. Entonces el B2, ¿verdad? Aquí, digamos, dependiendo de lo que queremos encontrar, porque este B2 puede ser el producto de I2 por R, ¿verdad? Negativo por el signo, como está definido, B2, ¿verdad? O sencillamente digo menos B2, sumatoria de tensiones en esa malla, menos B2 más la caída propia en la segunda bobina, que sería 10S, ¿verdad? Multiplicado por I2, ¿verdad? O menos la tensión inducida porque está pasando corriente en el primario, en la bobina 1. Entonces es 3S M, ¿verdad? Por la frecuencia compleja. Y la corriente 1 está entrando en terminal no marcado de esa bobina. Entonces el positivo, ¿verdad? De la tensión inducida en la bobina 2 va a ser positivo en terminal no marcado. Pero la sumatoria de tensiones en el secundario o en la rama 2 la estamos haciendo en esa dirección, ¿verdad? Lo hacemos coincidir con la rama I2, o sea, sería en sentido antihorario. Entonces vamos a tener más, pues encontramos más, 3 veces por S, la reactancia mutua, 3S multiplicado por la corriente que pasa en la otra bobina, que es I1. Y eso va a ser igual a ¿quién? A 0, ¿verdad? Tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora podemos plantear también, ¿verdad? Digamos, ese es el análisis en el dominio de la frecuencia. Pero podemos hacer el planteamiento directamente, ¿verdad? Con las ecuaciones en el tiempo. Es independiente por donde comencemos, ¿verdad? En este caso, B2 es L2 de I2 de T, la caída propia en el circuito del secundario, más M, ¿verdad? Por la variación de corriente con respecto al tiempo. Como ven, estamos planteando ambas ecuaciones en el dominio de la frecuencia y en el dominio, ¿verdad? Del tiempo. Y tenemos este circuito del secundario. Menos B2, ¿verdad? Va a ser igual a quién? Tomando tensiones, porque en la trayectoria de I2. Tenemos la caída propia, que es L2, ¿verdad? Que es 10H, multiplicado por la de I2 de T. Y ahora vemos la tensión inducida, ¿verdad? Que coincide que la corriente 1 entra en terminal no marcado, va a inducir una tensión que va a ser positiva en el terminal no marcado de la bobina 2. ¿Y cuánto vale esa tensión inducida? Vale M, ¿verdad? Por la variación de corriente que está pasando en la otra bobina, que es TI1 TT. Entonces encontramos el signo más. Aquí tenemos en la ecuación, ¿verdad? Ya resuelta,
el planteamiento, ¿verdad?, de la solución para B2 y una sustitución directa, ¿verdad? En función del tiempo. Tenemos que recordar esos pasitos, ¿verdad? De derivar, en algunos casos pudiera ser necesario integrar. Está bien facilito en el dominio del tiempo, porque es eso lo que nos están pidiendo, ¿verdad? ¿Cuánto vale B1, cuánto vale B2 y cuánto vale la tensión aplicada B? Para la tensión en la rama 1, ojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. La otra ecuación, esta es para B1. B1 está directamente asociado a los terminales del transformador lineal. Vemos la posición de nuestro circuito, de nuestro arreglo, ¿verdad? Y lo tenemos. Entonces estamos planteando una ecuación en términos de B1, ¿verdad? Y de la rama de primario. En estas ecuaciones, ¿verdad?, es la tensión en los terminales o en los bornes del primario del transformador. Luego también, claro, en el análisis de mallas, en la sumatoria de tensiones, podemos involucrar, ¿verdad?, la fuente práctica de tensión, que es BS, ¿no?, en serie con esa resistencia de 50 ohms. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, a la hora de sumar tensiones. Estamos haciendo análisis de LASA, análisis de mallas, análisis de nodos. Ubicarnos, ¿verdad? Esta expresión que vamos a plantear es válida en este bloquecito, ¿no? Claro, el circuito está acoplado con esa fuente práctica de tensión. Al igual que el circuito del secundario, ¿verdad? En el circuito del secundario está la bobina propia, digamos que llega hasta acá, ¿verdad? Hasta donde definimos P2, digamos, involucrando la salida, ¿verdad?, la tensión en los terminales de la bobina 2, y esa está en paralelo, ¿verdad?, con el otro bloquecito que involucra la carga. Entonces ahí tenemos la carga, ¿verdad? En el fondo, en este arreglo, aunque parece bien sencillo, ¿verdad?, tenemos 3 bloques en cascada. Pudiera ser otra preguntita de examen, ¿verdad?, teórica. Aquí tenemos el primer bloquecito, 2 terminales a la salida, ¿verdad? Luego ese arreglo entra en cascada, ¿no?, con el transformador lineal. O pudiera ser un transformador convencional, ideal. Aquí sí tenemos los 2 terminales de entrada del transformador, ¿verdad?, y los 2 terminales de salida. Eso ya me cae en el modelo de lo que conocemos como un arreglo bipuerto, ¿no? 2 terminales de entrada y 2 terminales de salida. Y luego está el siguiente bloquecito, ¿no?, que es la carga. 3 bloques en cascada, ¿verdad?, que se pueden identificar. Entonces, podemos analizar cada bloque por separado, ¿verdad?, o la interacción de todo el circuito. Porque de eso dependen las ecuaciones, ¿verdad? En las ecuaciones que teníamos más a la izquierda, involucran, ¿verdad?, todo el circuito del primario, porque ya estamos involucrando BS, ¿no? No solamente los terminales de entrada del transformador. Entonces hay que tener cuidado con las ecuaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que nos están pidiendo, ¿no?, como parte del análisis en los circuitos? Como la pregunta es bien específica, ¿verdad? Solo nos piden B1, B2 y la tensión BS.
creo que no hay dónde perderse, ¿no? Es la solución para B2 en los terminales de la salida de ese transformador. Ajá. Y tenemos las ecuaciones para B1 a la entrada, ¿verdad? Del transformador lineal. En la ecuación de B1 no estamos involucrando BS ni la resistencia RS, que es en serie con la fuente. Una sustitución directa también. Y ya vemos que los signos, ¿verdad? De M de la tensión inducida es positiva, según la forma como están definidas, ¿verdad? Las direcciones de corriente en el circuito que estamos analizando y las diferencias de potencial B1 y B2. Y por supuesto las tensiones inducidas que dependen de las marcas de polaridad del transformador. Para BS, en el dominio del tiempo, sí, ¿verdad? Hacemos ya la sumatoria, como que si estuviésemos haciendo análisis de malla. Aunque aquí no se ha aplicado análisis de malla en el circuito del primario. Sencillamente vamos a ver nuestro esquema, nuestro circuito, ¿verdad? Y tenemos en nuestro circuito, ¿no? A la hora de sumar tensiones, ¿verdad? En el circuito del primario, solamente estamos involucrando, ¿verdad? La diferencia de potencial B1, que ya previamente la calculamos, porque ya se conoce la corriente. Este es si vemos este bloquecito hasta los terminales del transformador, es un arreglo serie, ¿verdad? Con respecto a la corriente I1. Entonces aquí tenemos la combinación, digamos, de los, si ustedes quieren decir, de los tres bloques, ¿verdad? Aquí hay un arreglo serie en ese bloque, ¿verdad? Con respecto a la corriente I1. Si nos vamos a la salida del transformador, aquí tenemos un arreglo paralelo, ¿no? Si lo vemos con respecto a la tensión P2, que la tensión en la carga es la misma tensión en las terminales del secundario de ese transformador. Ahora bien, hay una pregunta cauciosa, ¿verdad? Si lo vemos con respecto a la corriente I2, esto es un arreglo serio, porque la corriente I2 es la misma que pasa en la resistencia de carga, ¿no? Y es la misma corriente que está pasando en el secundario, ¿verdad? De este transformador. Y a la vez, ¿verdad? Podemos ver que los bloques están en cascada. Este transformador, ¿no? Está en cascada, ¿verdad? Con la resistencia de carga. Pero también, ¿verdad? Podemos visualizar que este transformador viene, ¿verdad? De la cascada de esta fuente práctica de tensión. Como ven, hay tres preguntas en uno, ¿verdad? Si me dicen visualice cómo está conectado todo este circuito, ¿verdad? Hay tres posibles respuestas. Entonces va a depender de cuál respuesta queremos, ¿verdad? Para darnos por, como dicen los diputados, ¿verdad? Para darnos por satisfechos, ¿verdad? En las preguntas, en las respuestas, ¿verdad? A las interrogantes que se hacen. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Así nos decía la abuelita, cuidado, ¿verdad? A la hora de responder, pues tiene que ir de acorde, ¿verdad? A lo que nos están preguntando. ¿Tienen alguna preguntita, jóvenes? Ejercicios bien sencillos, ¿verdad? Que se pueden hacer muchas preguntas teóricas.
Entonces, para ver una sumatoria de tensiones en el bloquecito de la fuente práctica de tensión, con respecto, ¿verdad?, a los bornes del primario del transformador. Los bornes externos, ¿verdad? Muy fácil, ¿verdad? Sí tendría que venir todos los parciales. Bien, seguimos. Ya van a tener el archivo PDF para complementar, ¿verdad? Dice en este ejercicio que el siguiente, para el circuito, ¿verdad? Dice que el punto, ¿verdad? La marca de polaridad, vamos a ubicar acá se ha hecho a doble columna para optimizar papel, ¿no? Dice que para el circuito siguiente, ¿verdad? Si el punto faltante, literal A, está en el punto P mayúscula y literal B minúscula, ese punto faltante, ¿verdad? Está en el terminal A. Aquí tenemos el circuito. Ojo, ahora ya involucramos dos transformadores, ¿verdad? Se ve complicado, pero ustedes se van a dar cuenta que está sumamente sencillo, ¿no? Este pudiera ser un cortito, ¿verdad? Tenemos un transformador lineal. Aquí lo estamos sombreando para que nos ubiquemos, ¿verdad? Este transformador es sustractivo. Tiene marcas de polaridad colineales. Y el segundo transformador, ¿verdad? Es el bloquecito que está abajo, ¿no? En el lado del primario o en el lado izquierdo, la marca de polaridad está en el terminal superior y en el secundario de ese transformador, perdón, en la bobina de 5 amperes, tenemos el terminal A mayúscula y B minúscula. Entonces el ejercicio dice, ¿verdad?, que primero la marca de polaridad está en el punto B mayúscula, o sea que sería un transformador aditivo, ¿verdad? Y las marcas de polaridad quedan en diagonal. Y la siguiente pregunta, ¿verdad? O la P minúscula, la marca de polaridad está en el terminal A mayúscula. O sea que el transformador sería sustractivo. Sería la otra forma de redactar, ¿verdad? En ese arreglo de dos transformadores en serie, ¿verdad? Los primarios están en serie y los secundarios, en uno de los casos, queda en serie, ¿no? Vamos a ver que estos dos primarios están en serie, ¿verdad? Y los secundarios es sus dos transformadores, ¿verdad? Estamos sombreando ahí para que puedan visualizar. Los secundarios, pues, en un caso están en antiserie y en el siguiente caso están en serie. Hay que tener cuidado, ¿verdad?, cuando nos referimos al arreglo serie, ¿no? En serie hay dos posibilidades, serie y serie, ¿verdad? O antiserie, al igual que para el arreglo paralelo. Este es el paralelo normal, ¿verdad?, que todos esperamos, pero puede haber un antiparalelo. Sería la otra forma de hacer el enunciado, ¿verdad? En ese arreglo de transformadores, dos transformadores en serie, ¿verdad? El primero es eh, sustractivo y en el segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el segundo transformador, en el primer caso es polaridad aditiva y en el segundo caso, ¿verdad?, es polaridad sustractiva?
Y luego a la salida del arreglo serie se conecta una resistencia de carga 10 ohms y a la entrada de ese arreglo serie de los dos transformadores, ¿verdad? Una impedancia de 2 ohms. Y encuentra, ¿verdad? ¿Cuál es la ZIN de entrada, ¿verdad? De todo el arreglo. Ven, esto sí está bueno para cortito, ¿verdad? O inclusive para ejercicio de parcial. Porque hoy ya llevamos combinaciones, ¿verdad? De varios conceptos. ¿Alguna preguntita en la redacción? Este es un problema propuesto de Hyatt, problema 5, creo que es la quinta edición de Hyatt. Y están dando una frecuencia compleja, ¿verdad? J10, entonces estamos haciendo un análisis de corriente alterna. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Determine la resistencia de entrada y la reactancia de entrada. En pocas palabras, ¿verdad? Es como que nos preguntaran en todo este arreglo, ¿verdad? ¿Cuál es la Z Thevenin de entrada? Ojo, ¿verdad? Este mismo ejercicio puede servir de base para la siguiente unidad, porque esto lo podemos ver como un bipuerto, estos dos transformadores en serie y en antiserie, ¿no? Tiene dos terminales de entrada y dos terminales de salida, y otra vez, ¿verdad? Tres bloques en cascada. Ya viendo este bloque central, ¿verdad? Como un solo, como una cajita negra, ¿no? Así como la estamos sombreando. Él tiene diferentes connotaciones, ¿verdad? Siempre tenemos que ser en esto, ¿verdad? Extendernos, pues, en los conceptos, ¿no? No hay que subestimar los circuitos, porque aquí hay muchas preguntitas que se pueden hacer. Depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que queramos analizar o qué queramos preguntar en estos tres bloques en cascada, ¿verdad? Porque la carga queda en cascada, ¿verdad? Con ese arreglo de transformadores o este arreglo serie de transformadores está en cascada también, ¿verdad? Con el bloque del lado donde se conecta la fuente. Ahí lo estamos sombreando. Bien, ¿alguna preguntita? Para encontrar ZI, aquí hay varias opciones, ¿verdad? Una es el concepto de función de transferencia. ZI es BIN, ¿verdad? Entre ion. Ponemos una corriente de prueba, ¿no? Y ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia, ya que nos están pidiendo ZIN, ¿verdad? ZIN en el dominio del tiempo, pues se queda corto. Aquí sí hay que hacerlo obligadamente en el dominio de la frecuencia compleja. Entonces ponemos una tensión de entrada BI y aplicamos el criterio de la función de transferencia BI entre I1, ¿verdad? Nos va a dar ZIN. Ya pasamos nuestro circuito, aquí tenemos L1, ¿verdad? De T1, un ampio, L1 de T2, un ampio, L2 de T1, 5 amplios, ¿verdad? Y L2 de T2, 5 Henry. Ustedes se fijan, los transformadores tienen las mismas inductancias de entrada, ¿verdad? Y las mismas inductancias en las bobinas de salida y tienen la misma inductancia motor. Excepto, ¿verdad? Que en el transformador 2, en un caso es polaridad cambiada. En un caso es aditivo y en el otro caso es sustractivo. Entonces todo el dominio de la frecuencia completa. Vamos a literal A minúscula, ¿verdad? El segundo transformador es aditivo, ¿no? Tiene marcas de polaridad de
Esta marca de polaridad, ¿verdad? Está en diagonal con la segunda. Ahí estamos señalando para que nos ubiquemos, ¿verdad? Y el primer transformador es sustractivo, marca de polaridad arriba y en el lado secundario, ¿verdad? La otra marca de polaridad está en diagonal, viendo el transformador de frente. Eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? Cómo tenemos nuestra perspectiva, nuestra vista del diagrama de conexiones. Bien, sumatoria de mallas, análisis de mallas, perdón, sumatoria de tensiones en la malla 1, luego sumatoria de tensiones, ¿verdad? Aquí tenemos dos mallitas, malla 1 y la malla 2. Ahora sí, de una vez nos va a servir el concepto de la convención, ¿verdad? De las tensiones inducidas, ¿verdad? La convención de las marcas de polaridad. Aquí la ecuación ya está completa, ¿no? Ya está cocinada. Pero la podemos plantear directamente del circuito, ¿verdad? Por cuestiones de espacio necesitamos la pizarra de la sala de lectura, ¿no? Porque si hacemos más pequeño el circuito, pues perdemos la visualización, ¿verdad? Bueno, aquí ubiquémonos acá en la parte más de la izquierda. Aunque en el celular sí se ve pequeño. Porque también uno tiene que ponerse, ¿verdad? Todos hemos sido alumnos, pues. Somos alumnos todavía, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Entonces, ¿qué tenemos en el circuito del primario? Ubiquémonos en el esquema, ¿no? Porque de ahí es donde vamos a generar nuestra ecuación. Sencillamente la vamos escribiendo, ¿verdad? Escribiendo, perdón. Bien, ¿qué tenemos acá en nuestro circuito? Vamos a hacer análisis de mallas en esta trayectoria de I1, en ese bloque que estamos sombreando. Bien, comenzamos por BIN, ¿verdad? Menos BIN es una malla en sentido horario, más la caída de tensión en la resistencia de 2, ¿verdad? Que es 2 veces por I1, más la caída propia, ¿verdad? En el primario de T1, que sería 1 por S por I1. Aquí la recomendación al pasar por cada una de las ramas, ¿verdad? De las bobinas de los transformadores es de ver la caída propia y la tensión inducida. Porque si seguimos en nuestro análisis de mallas y aquí hay más de un transformador, ¿verdad? Después nos podemos olvidar que nos faltó incluir la tensión inducida en cada una de las bobinas. Entonces la caída propia sería 1S, ¿verdad? Multiplicado por I1. Ahora vemos la tensión inducida en el secundario en el primario de este transformador y que está pasando corriente, ¿verdad? En el secundario está pasando esa I2 y esa I2 está entrando en terminal no marcado de el secundario de T1. Entonces, ¿cómo va a estar la tensión inducida en el primario? La corriente, ¿verdad? Entra en el terminal no marcado de la bobina 2 de T1. Entonces va a ser positivo, ¿a dónde? En el terminal no marcado de la bobina 1. Entonces, ¿qué encontramos? Menos, ¿verdad? Si el positivo está abajo, con el terminal inferior, entonces el negativo está en el terminal superior. Entonces encontramos menos, ¿verdad? En la dirección de I1
Y es el valor de la reactancia mutua, ¿verdad? 2S multiplicado por quién? Por la corriente que pasa en el secundario de este transformador. Entonces tenemos menos 2S por I2. Entonces en la ecuación, ¿verdad? Tenemos este término y tenemos el otro término, ¿verdad? Menos 2S por I2. Hay que incluir el signo menos, ¿verdad? Bien, seguimos sumando tensiones en el lado del primario y vamos a la caída propia. En el primario del T2. T2 es el transformador que está más abajo, ¿verdad? De ese bloque. ¿Cuánto vale la caída propia de tensión acá? Es L2 por S, ¿verdad? 1S multiplicado por I1. Y vemos la tensión inducida, ¿verdad? En el primario de este transformador, porque en el secundario, ¿verdad? Aquí en el secundario está pasando una corriente I2. Ahora bien, esta corriente I2 está entrando en terminal marcado, ¿verdad? Del secundario de T2. Por lo tanto, va a inducir una tensión, ¿verdad? Que depende de 2S, ¿verdad? Que es la reactancia mutua por la corriente I2 y va a ser positivo ¿a dónde? En el terminal marcado. Porque la corriente I2 está entrando, ¿no? En terminal marcado es I2. Entonces, la tensión inducida en el primario, ¿verdad? Es la reactancia mutua, la tensión inducida acá es la reactancia mutua multiplicada por la corriente I2. Y como estamos sumando tensiones en la malla I1, encontramos un signo más, ¿verdad? 2S por I2. Entonces aquí tenemos ese otro término. ¿Ven qué interesante es? Aquí se cancelan, ¿verdad? Estos efectos. De las tensiones inducidas en el lado del primario. Las tensiones inducidas acá, ¿verdad? En el lado del primario de todo el arreglo se están cancelando. ¿Por qué? Porque en el lado del secundario están en antiserie. Aquí tenemos un mensaje de un compañero, Jonathan, que se le ha caído la red en el lado de su entorno, digamos. Entonces, sí, claro, ¿verdad? Se entienden esas situaciones fuera de contexto. Ojalá que el compañero nos esté ayudando con la grabación de la clase, ¿verdad? Para que después se la pueda ponerse al día, digamos. No sé si tienen alguna preguntita del ejercicio. Preguntas, compañeros. Preguntitas, please, no se me duerman. Como no nos podemos ver, ¿verdad? Aunque sí podemos habilitar todas las cámaras, ¿verdad? Visualizarnos todos, aunque estén en pijama. Bien, entonces acá se cancela el efecto de las
de las tensiones inducidas en los lados del primario, ¿verdad? Y miren qué belleza el transformador. Ya tenemos BI en función de I1. Digo, este sí pudiera ser un cursito, pues porque con una sola ecuación, ¿verdad? Podemos resolver lo que nos están preguntando. Entonces, ZI, que es la relación BI entre I1, ¿verdad? Es 2S más 2. Como la frecuencia compleja nos dice que vale J10, ¿verdad? Una sustitución directa. Y el ZI, ¿verdad? Su parte real valdría 2, ¿verdad? Eso es RI y la parte reactiva valdría J20. Aquí hay una expresión, ¿verdad? Que está incorrecta, ¿no? Z índice I1 entre BI, eso sería YI, ¿verdad? Esto es Jane. Hay que tener cuidado, ¿verdad? A veces nosotros podemos hacer anotaciones, ¿verdad? O dependiendo quién esté resolviendo el ejercicio, puede hacer anotaciones. Y hay que tener cuidado con en el contexto, ¿no? Que es el recíproco de ZI. Bien, vamos en literal B. Ahora el transformador cambia de marca de polaridad. El segundo, ¿verdad? Perdón, T2. T1 lo vamos a sombrear acá, se mantiene. Y ahora vamos que T2, ¿verdad? Sí cambia de polaridad. Y hacemos el mismo análisis, ¿no? Ojo, ahora la tensión inducida en el primario de T2 ya no se va a cancelar, ¿verdad? Con la tensión inducida del primario de T1. Tenemos nuestra primera ecuación, ¿verdad? En términos haciendo análisis de mallas en el circuito del primario. Ahora las tensiones inducidas, ¿verdad? Se restan, pero no se cancelan, se restan, o sea, son negativas, ¿verdad? Y en la malla 2, también las tensiones inducidas se están restando ambas, ¿verdad? Una suma negativa. Entonces aquí sí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas para avanzar, ¿verdad? Ahí está el planteamiento de las ecuaciones, pues de ver las marcas de polaridad y luego resolver, ¿verdad? Dos ecuaciones con dos incógnitas y la ecuación 1 y la ecuación 2 en el dominio de la frecuencia compleja y en álgebra simbólica. Aquí se ha hecho por sustitución, ¿verdad? Pero podemos aplicar perfectamente una matriz de la solución matricial. Esa es carpintería, ¿verdad? Y ahora ZIN, vean, es el mismo arreglo, ¿verdad? Pero el hecho de cambiar las marcas de polaridad en uno de los transformadores tiene unas implicaciones. Miren ahora ZIN, 4S cuadrado más 40S más 20, entre 10S más 10. Tenemos una cuadrática en el numerador, quiere decir que tenemos ZIN, ¿verdad? Tiene dos ceros y tiene un polo.
porque el polinomio del denominador es de grado 1, mientras que el polinomio del numerador es de grado 2. Aquí pudiéramos preguntar diagramas de polos y cero, ¿verdad? ¿Para quién? Para ZI. A esta ZI le podemos aplicar diagramas de Bode. Solo hay que llevarlo a la forma, ¿verdad? Habría que ver si las raíces del numerador son reales iguales, reales diferentes o complejas conjugadas. Y aplicar los criterios de Bode. Entonces el ejercicio da para muchas preguntas, ¿no? También el ejercicio, ¿no? Da para la siguiente unidad. Verlo como un bipuerto, ¿no? Aquí tenemos el circuito, vamos a sombrear esto, ¿verdad? Es un bipuerto de dos bipuertos, ¿verdad? Cada transformador es un bipuerto, ¿verdad? Este bipuerto está en serie con este otro bipuerto. Ahí estamos sombreando. Ya que no nos podemos ver físicamente, ¿verdad? Tenemos dos bipuertos en serie y de eso podemos obtener un solo bipuerto equivalente, ¿verdad? Y sobre eso estamos preguntando la Z Thevenin, ¿verdad? Que ve desde los terminales de entrada. Entonces hay varias connotaciones o varias preguntitas, ¿verdad? O la carga, ¿verdad? Está en cascada con esto arreglo serie de transformadores, ¿verdad? Y está en cascada, ¿verdad? Con este otro bloquecito más a la izquierda. Bien, ahí estamos aplicando conceptos series, conceptos en cascada, ¿verdad? Inclusive paralelo, ¿verdad? La salida del transformador, la salida serie de ese bloque está en paralelo con la carga. Bien, preguntitas, tenemos que avanzar, jóvenes, a menos que requieran una explicación bien específica, ¿verdad? En cada uno de los ejercicios o de las ecuaciones. A veces uno no recuerda, ¿verdad? Cómo obtener, ¿verdad? Valores específicos. Ojo, este es ZIN, pero la pregunta nos están interrogando, ¿verdad? ¿Cuánto vale RIN y cuánto vale ZIN? Aquí evaluamos para la frecuencia compleja S igual a J10. Como ven, es un polinomio entre otro polinomio. Esta es una función de transferencia H, BI entre la corriente de entrada. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tenemos un factor complejo en el numerador y otro factor complejo, ¿verdad? En el denominador. Entonces hay que hacer las operaciones respectivas, ¿verdad? Y al final separar términos, ¿verdad? Parte real, esto es RI, y la parte imaginaria o reactiva, ¿verdad? Esto es X, y en términos de número, ¿verdad? Como un escalar. Numéricamente, ¿cuánto vale? Pues a veces estamos interesados, ¿verdad? Vemos el último celular en las tiendas, ¿verdad? Y nos interesa al final el valor, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta, no? Ya sea en dólares, en euros. Por supuesto, las características, todas las funcionalidades que traen, las especificaciones técnicas. Bien, preguntitas, seguimos, jóvenes. Tenemos otro ejercicio, ¿no? 15.2.
Dice que la tensión de entrada 100 coseno de 40t. Calcular, ¿verdad? I1, E, I2. Sencillo, como el segundo ejercicio. Como el tercer ejercicio, perdón. Podemos trabajar en el dominio del tiempo, ¿verdad? Dominio del tiempo, aquí tenemos las ecuaciones, ¿verdad? Haciendo referencia a la presentación, ya están deducidas. O podemos trabajar en el dominio de la frecuencia compleja, ya nos combinamos ahí, ¿verdad? Tiempo o frecuencia compleja. Entonces, a veces, ¿verdad? Sale porque en el dominio de la frecuencia y solo podemos aplicar Bode, ¿no? Que es una reciente, ¿verdad? De la unidad anterior. Pasamos BS del tiempo, ¿verdad? Su respectiva frecuencia compleja y su respectivo fasor. Aquí no es necesario pasarlo a seno, ¿verdad? Podemos trabajar perfectamente el fasor en referencia a la función coseno. A menos que nos pidieran explícitamente, ¿verdad? En términos de una función seno. Sumatoria de tensiones en la rama de entrada. Bien, veámosla, ubiquémonos acá. En el circuito de entrada. Y tenemos la malla I1, ¿no? Si empezamos por la fuente, ¿verdad? Tenemos el factor menos PS en la dirección de I1 más la caída en la rama de 50, ¿verdad? En la R de 50, que es 50 veces por el factor I1. Más la caída propia, ¿verdad? En la bobina del primario, que sería 2S por I1. Ahora vemos la tensión inducida, ¿verdad? En el primario porque está pasando corriente en el lado del secundario. Ahí tenemos la corriente I2. I2 está entrando en terminal no marcado. Por lo tanto, va a inducir, ¿verdad? Esta I2 entrando en terminal no marcado. Por lo tanto, va a inducir una tensión en el lado del primario que va a ser positivo en el terminal no marcado. Y como mi sumatoria de tensiones es en el sentido horario, ¿verdad? Entonces encontramos más. Más, ¿verdad? La reactancia mutua, que es 3S, multiplicado por la corriente que pasa en la otra bobina, que es I2. Y completamos la sumatoria de tensiones, ¿verdad? En la malla 1. Esto va a ser igual a 0, ¿verdad? Tenemos nuestra primera ecuación. Luego vamos a la malla de la segunda ecuación. En el lado 2, ¿verdad? Del secundario, malla I2. ¿Qué es lo que vamos a tener? Podemos involucrar a la R de 100, ¿verdad? 100 veces I2. ¿Eso quién es? Cuidado, ¿verdad? Eso sería menos B2. Para que este B2 sea positivo en el lado de la carga, ¿verdad? Asociándolo a la R de 100, la corriente tendría que ir en la otra dirección y sentido. Tendría que estar bajando, ¿verdad? Por esa R de 100. Entonces, cuidado, en la sumatoria de tensiones o involucramos B2 directamente o involucramos 100 veces I2. No es igual, ¿verdad? Aunque están en paralelo, B2 está en paralelo con la resistencia de 100. La que está en serie es la corriente I2, ¿verdad? En la R de 100 y en la rama del secundario de este transformador.
Ahí la diferencia entre tensión y corriente. Corrientes de malla y corrientes de... Vamos. Entonces, en la ecuación, como no me piden calcular B2, aunque ahí tenemos B2, perdón, podemos ignorar a B2. Así como cuando nuestra novia nos ignora, ¿verdad? Ahí puede estar uno, ¿verdad? Pero sencillamente lo hacemos a un lado. Vamos a hacer sumatoria de corrientes en la malla, perdón, sumatoria de tensiones en la malla I2, que sería 100 veces, ¿verdad? I2 más la caída propia en el secundario de esa bobina, que sería 10S por I2. Y ahora vemos la tensión inducida, ¿no? En la bobina 2, porque está pasando corriente en la bobina 1. La corriente en la bobina 1 entra en terminal no marcado, por lo tanto el positivo va a ser en terminal no marcado. Y estamos sumando tensiones en la malla I2. Entonces encontramos más, ¿verdad? El valor de la reactancia mutua, que es 3S, ¿verdad? Por la corriente en la otra bobina. Estamos sumando tensiones en la bobina 2. Entonces es la corriente, la reactancia mutua 3S por la corriente en la bobina 1, que es I1. Y tenemos nuestra segunda ecuación. ¿Alguna preguntita? Bien, resolvemos la ecuación 1 y 2. Aquí es una matriz, ¿verdad? En, Dígame. en el lazo 1, como la corriente entra en terminal no marcado, I1. Sí, Y en I2 sí, entra en el terminal no marcado, por eso es sí, positiva. sí. Ok. Si necesitan ampliar, podemos... no sé si sobreentiende, ¿verdad? Pero vaya, la corriente... Veamos el circuito. La corriente I1 está entrando en terminal no marcado. Ahí lo estamos sombreando. Entonces, ¿dónde va a inducir el positivo en la otra bobina? En el terminal no marcado. Ahí lo tenemos. El positivo está arriba, ¿verdad? De la tensión inducida de la bobina 2. Cuando analizamos la corriente I2, esa corriente, ¿verdad? Entra en terminal aquí, no marcado de la bobina 2. ¿Dónde va a inducir la, digamos, la marca de polaridad positivo de la tensión inducida en la bobina 1? En el terminal no marcado. Estaría arriba, ¿verdad? En ambos casos, las dos tensiones inducidas están en la parte superior de cada bobina. Y como la sumatoria de tensiones en el caso de la malla 1, la estamos haciendo, ¿verdad? En esta dirección, entonces encontramos más, ¿verdad? La tensión inducida. Y en el otro caso de la bobina 2, la tensión inducida está arriba, ¿verdad? Y estamos sumando tensiones en esa malla I2. ¿En qué sentido? Antihorario, ¿verdad? Pero coincidimos con el más de la tensión inducida. Por eso las tensiones inducidas se suman en ambas mallas. ¿Eso de quién depende? Implícitamente depende de las marcas de polaridad del transformador. Este es un transformador sustractivo. También sería sustractivo, ¿verdad? Si los terminales marcados están en la parte superior.
Lo que cambia es la referencia relativa, ¿no? Entonces, si los dos puntos están arriba, el transformador sigue siendo sustractivo. Ya depende a la hora de interconectarlo, ¿verdad? Con los bloques externos. Si esta resistencia es de 50, ¿verdad? Está conectado a un terminal no marcado del primario. Ojo, ahí sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esa ya es la interacción del transformador con los elementos externos, ¿verdad? Que se conectan en sus bornes. Ahí sí, ¿verdad? Este transformador está conectado como, como decir algo a la inversa. No es a la inversa, sino que la resistencia de 50 está conectado en el terminal no marcado del primario de este transformador. Recordémonos que todos los equipos, ¿verdad? Traen terminales, así como el tester trae el positivo y el negativo. La bonera roja y la bonera negra, ¿verdad? También todos los equipos pues traen su respectiva bonera, ¿verdad? De interconexión. Al igual que la fuente, ¿no? El positivo está en este caso en el lado superior. Pero yo perfectamente puedo invertir la fuente, ¿no? Así como podemos invertir, ¿verdad? Las marcas de polaridad de este transformador o de cualquier equipo, ¿no? Bien, seguimos, jóvenes. Les comento, no es por sacarles prisa, ¿verdad? Pero nos toca ir a estudiar examen de nuevo ingreso a la 1 de la tarde al campus. Para los jóvenes que no pudieron hacer el examen de nuevo ingreso en línea, ¿verdad? Ahora va una jornada del turno diferido. Y las autoridades pues decidieron para que iba a ser presencial. Y en este ya lo habíamos visto. Le cambiamos el orden, ¿no? Porque aquí ya va el concepto de impedancia reflejada. El mismo análisis, ¿verdad? Una malla en el lado del primario y uno, y otra malla, ¿verdad? En el lado de I2. Acá, si nos fijamos, ¿verdad? Ahora las marcas de polaridad están invertidas, ¿verdad? Están arriba. Si lo comparamos, ¿verdad? Con el ejercicio anterior, donde las marcas de polaridad están en la parte inferior. Esto va a depender, ¿verdad? A la hora de que tengamos todas nuestras ramas del circuito, cómo las interconectemos, ya con todas las ramas restantes, ¿no? El transformador es una máquina de 4 terminales, donde ya está previamente definida, ¿verdad? Ahí tenemos los 4 terminales del transformador, así como una fuente, ¿no? Tenemos que conocer dónde está el más y el menos. En un transformador tenemos que conocer cómo están las marcas de polaridad y cómo lo vamos a interconectar, ¿verdad? Con las demás ramas del circuito o de la red. Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces acá la impedancia de entrada ya dándole una, digamos, una introducción, ¿verdad? La impedancia propia es R1, ¿verdad? Es Z11. Todavía no estamos en bipuerto, ¿no? Pero por esa vía se va R1 más SL1. Es la impedancia propia, ¿verdad? El Z11 que involucra a la R1 y la impedancia propia de L1. Aunque el transformador, ¿verdad? Todo lo que está en el secundario se puede reflejar al lado del primario, o dicho de otras palabras, yo puedo ver el equivalente Thevenin justo, ¿verdad? A la entrada del
transformador. ¿Qué es lo que veo en estos dos terminales de entrada, ¿no? El transformador hacia en este caso viendo hacia la derecha, ¿verdad? Viendo la imagen de frente. Es evidente que el transformador, bajo el concepto de impedancia reflejada, ¿se acuerdan del transformador, verdad? ¿Qué diferencia con esta? Acá se ve más bonito, ¿verdad? Z2 entre Z1 es el concepto, ¿verdad?, de impedancia reflejada. O sea, yo puedo ver del lado del primario, ¿verdad? ¿Cómo veríamos la carga que tenemos en el lado del secundario a través de la relación de impedancia? Ahí sale ese Z2 entre Z1, ese A cuadrado. Pero en el transformador lineal, igual yo puedo ver en el circuito, ¿verdad? Que es lo que veo desde el lado del primario. Si hago el cociente B1 entre I1, estamos aplicando el criterio, ¿verdad?, de función de transferencia. Es una relación, ¿verdad?, entre estas dos variables, B1 e I1. Y eso lo puedo despejar después de resolver, ¿verdad?, este par de ecuaciones. Aunque aquí no se dice, ¿no? Está en la siguiente edición, ¿verdad? Podemos acá poner esa ecuación adicional aquí, ¿verdad? La par. Eso no lo puedo ver aquí en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo, si alguien quiere despejar aquí, ¿cuánto vale B1 de T entre I1 de T? Miren acá, I1 aparece en la primera ecuación y también aparece DI1 de T en la segunda ecuación. Entonces, despejar aquí, B1 entre I1 de T, casi como que no se puede, ¿verdad? En cambio, en el dominio de la frecuencia, en el dominio fasorial, donde tiene cabida el concepto de función de transferencia, hacer el cociente B1 entre I1 es sumamente fácil, porque aquí son ecuaciones algebraicas. Ahí está una de las ventajas, ¿verdad?, de trabajar en el dominio de la frecuencia compleja. Y B1 entre I1, ¿eso quién es? Z11. También puedo hacer acá, ¿verdad?, B2 entre I2, el proceso contrario. B2 entre I2, ¿eso quién sería? Z22, la impedancia de entrada, ¿verdad? Pero que estamos viendo del lado del secundario de este transformador. Cosa que no lo puedo hacer acá, ¿verdad? B2 de T entre I2 de T. Entonces acá a la hora de resolver, ¿verdad?, la Z de entrada, que es el BS entre I y S, ¿verdad? Sí depende de la impedancia propia, ¿no? El Z11, ahí está. Y por aquí aparece un signo menos, ¿verdad? Esto depende de las marcas de polaridad de este transformador. Y como hayamos definido, ¿verdad?, las direcciones de I1 y la dirección y sentido para I2. Porque aquí es evidente que la I1 está entrando al terminal marcado, ¿verdad? Eso va a inducir una tensión que es positiva, ¿dónde? En el terminal marcado de la otra bobina. Quedan en correspondencia, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, la corriente I2 entra, ¿verdad?, por el negativo de esa tensión inducida. Entonces ahí aparece una resta, ¿verdad?, del valor de la reactancia moto, que es S por M, ¿verdad?, multiplicado por la corriente en la otra bobina. Y cuando analizamos la corriente I2 está entrando en terminal no marcado.
Es evidente acá, ¿verdad? Estamos señalando, entra en terminal no marcado. ¿Dónde va a producir el positivo en esa bobina? En el terminal no marcado. Ahí están el positivo, ¿verdad? De la tensión inducida en L1. El positivo está abajo. Pero cuando sumamos tensiones en la malla 1, como el positivo está abajo, es obvio que el negativo está arriba, ¿verdad? Por eso sale este signo menos. Los positivos están ahí, por eso sale este signo menos, ¿verdad? En la ecuación. O sea, dependemos de las marcas de polaridad del transformador y también dependemos, ¿verdad? De nuestra solución particular, cómo hayamos definido las corrientes. Aquí la corriente I1 entra al punto, ¿verdad? Mientras que la corriente I2 está saliendo del punto en el secundario de este transformador. Entonces quedamos amarrados, ¿verdad? A nuestro planteamiento. Nosotros mismos nos amarramos, ¿verdad? Y si nosotros mismos no respetamos nuestras mismas convención, entonces no estamos en nada. Pues. Bien, eso es lo que denota, ¿verdad? El concepto de impedancia reflejada. Que ahora que lo que veo a la entrada, ¿verdad? Esta entrada depende de lo que tenga en el circuito de la entrada de este transformador, pero también depende, ¿verdad? De lo que tenga conectado en el secundario de este transformador. Y ahí va implícitamente ese signo, ¿verdad? Que puede ser menos o puede ser más. Esta ecuación está amarrada, ¿verdad? A esta suposición de las corrientes en este circuito. Y queda implícitamente amarrada a esas marcas de polaridad, un transformador sustractivo. Si aquí cambiáramos al transformador aditivo, entonces ahora este signo ya no va a ser menos, ahora este signo va a ser más. Y lo que veríamos en impedancia reflejada ahora se está aquí sumando. Esa es una manera, ¿verdad? En que nosotros podemos afectar una impedancia, ¿verdad? Del lado de la entrada o del lado de la salida, y ahí el uso de los transformadores como acopladores de impedancia. Ya es un uso particular, ¿verdad? De los transformadores. De una antena aérea, ¿verdad? De una comunicaciones inalámbricas, ¿verdad? Si la antena tiene 300 ohmios y tenemos un cable de 75, le ponemos un transformador, ¿verdad? Entre los pornes de la antena y los terminales del cable para acoplar, ¿verdad? Esas impedancias que son diferentes. Al igual a la entrada del TV, ¿verdad? Si la entrada del TV es de 50 ohmios y el cable de 75, otro transformador, ¿verdad? Ahí lo ideal es que todo tenga la misma impedancia. Si la entrada del, ¿cómo se llama? Del TV de 75, pues ponemos un cable coaxial de 75 ohms. Aquí ya no necesito transformador, porque ambas impedancias son iguales. Entonces desearíamos que la antena, ¿verdad?, tuviera una impedancia de 75. Pero el diseño de las antenas, pues, digamos, es otra área, ¿verdad? Y la impedancia característica, pues, depende de la geometría, ¿verdad? De la distribución de la antena, implícitamente de los materiales, digamos, de construcción. Bien, seguimos. Un transformador con polaridades, este es aditivo, ¿no? Van en diagonal.
¿Qué nos está pidiendo? La tensión a la salida, B2. Si la tensión de entrada, ¿verdad? Es 10 e a la menos 3t, seno de 5t más 30 grados, una función combinada, exponencial con oscilaciones senoidales. ¿Y qué más nos están pidiendo? La respuesta en frecuencia, el diagrama de Bode. Es obvio que B2 lo podemos encontrar a través de las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Esta. Porque ahí ve el arreglo, ¿verdad? Aquí sí el cuidado es que ahora el transformador ha cambiado de marcas de polaridad. Entonces eso va a cambiar los signos, ¿verdad? De las tensiones inducidas. Pasamos todo al dominio de esa. Aquí lo clásico, ¿verdad? Análisis de May. Ven aquí las particularidades que ahora las dos corrientes están entrando en terminal marcado. Si las dos corrientes entran en terminal marcado, las tensiones inducidas van a ser positivas, ¿verdad? En la dirección del recorrido de la sumatoria de tensiones en la malla I1 y luego, ¿verdad? En el sentido y recorrido de la sumatoria de tensiones en la trayectoria de la corriente I2. Entonces, en el lado del primario, ¿qué tenemos? Menos B1, ¿verdad? Más la caída en la rama de 2 veces I1, más la caída propia en la bobina de entrada, ¿verdad? Que es S por I1, más la tensión inducida, ¿verdad? La tensión inducida depende de la corriente de malla I2 y esa corriente entra en terminal marcado. Por lo tanto, va a inducir un positivo en el terminal marcado del primario. Pero la sumatoria de tensiones la hago en la dirección de I1. Entonces encuentro más, ¿verdad? El valor de S por la corriente que pasa en la otra bobina, que es I2. Luego sumatoria, sumatoria de corrientes en la malla I2. Veamos nuestro circuito, nuestro esquema. Vamos a tomar corriente en esa malla I2. ¿Qué tenemos en la malla I2? La caída propia, ¿verdad? 2S por I2. La tensión inducida, ¿cuánto vale? La corriente I1 entra en terminal marcado. Vamos a señalar acá. Está entrando en terminal marcado I1. Por lo tanto, va a inducir una tensión que es positiva, ¿dónde? En el terminal punteado, ¿verdad? De la segunda bobina. Ahí va a estar el positivo. Pero estamos sumando tensiones, ¿verdad? En la dirección de I2. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Más, ¿verdad? Que es la tensión inducida, que depende de la corriente I1, ¿verdad? Multiplicado por la reactancia, más S por I1. Más, ¿verdad? La caída de tensión en la rama de 3, que sería 3 veces por I2. Aquí sí coincide, 3 y 2 coincide, ¿verdad? Con B2. No es el negativo, ¿verdad? Entonces quedamos amarrados, ¿verdad? Al método de análisis y cómo se están definiendo las variables que queremos encontrar, ¿no? Queremos la función de transferencia. Nos están preguntando B2 de T y la respuesta en frecuencia. Ya necesito la ganancia, ¿verdad? B2 entre B1.
Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones para la malla 1 y la ecuación, ¿verdad? Para la malla 2. Aquí tenemos la malla 2. La primera página no está a doble columna, ¿no? Es una sola columna. La segunda sí ya viene a dos columnas. Vamos a ampliar lo que nos interesa ver, ¿verdad? Para que no nos distraiga la segunda columna. Aquí tenemos la segunda ecuación. Un sistema de 2 por 2, ¿verdad? Una matriz de 2 por 2. Recordando acá el método de determinante, ¿verdad? Para resolver para I2. Porque no me interesa I1, ¿no? Entonces agarramos el determinante de la matriz. Esto va como denominador. Aquí está. Es el determinante propio de esa matriz. Y como queremos resolver para I2, ¿verdad? Entonces sustituimos el vector de los coeficientes, ¿verdad? Esto se va a sustituir en la segunda columna de la matriz principal. Y eso es lo que tenemos acá. El determinante, ¿verdad? Después de haber hecho la sustitución del vector de coeficientes en la segunda columna de esta matriz. Y aquí el producto de extremos, ¿verdad? El producto de las diagonales, perdón. 2S multiplicado por 0, ¿verdad? Da 0. Menos, ¿verdad? La otra diagonal, S multiplicado por 1. Y va en sentido negativo, ¿verdad? Que es la diagonal izquierda. La que ustedes nos decía el profesor, ¿verdad? De mate, cuando veíamos matrices, pongan sus manos cruzaditas, ¿verdad? Justo acá ustedes que estamos enfrente, ¿verdad? Eso corresponde a nuestra mano izquierda, ¿verdad? Aquí, este producto, mano izquierda es negativo y el otro producto, ¿verdad? Este factor 2S multiplicado hace la diagonal con la mano derecha de frente, ¿no? Cruzando nuestras manos de frente. Ahí viene el signo menos. Y en el denominador una manera similar, ¿verdad? 2S multiplicado por 3 más 2S, ¿verdad? Ese es positivo. Forma la diagonal con la mano derecha. Menos, ¿verdad? El producto de la diagonal con la mano izquierda. S por S. Menos, ¿verdad? S por S. Entonces llegamos a la solución para I2. Ahora ley de Ohm en el circuito a la salida. B2, ¿verdad? Es 3 veces por I2. Eso nos da la salida B2, que es la que nos interesa, ¿verdad? Ven álgebra simbólica, ¿verdad? Y lo estamos haciendo a pie, sin calculador. Ley de Ohm, B2, 3 veces I2. Ahora sí encontramos H de S, la ganancia de tensión. Porque la función de transferencia me sirve, ¿verdad? Para la respuesta con forzada y a la vez me va a servir para diagramas de poder. Reescribimos, ¿verdad? Nuestra función de transferencia, ceros entre polos. La llevamos a la forma clásica de análisis para Bode, ¿no? Ahí hemos ido factorizando, ¿no? Y ya tenemos HDS lista para aplicarle Bode. ¿Ven? Y un circuito con transformadores lineales.
B2, ¿verdad? Es HDS multiplicado por el factor B1. Tenemos el factor B1, tenemos la frecuencia compleja de la señal de entrada y hacemos HDS, ¿verdad? Evaluada en la frecuencia compleja multiplicada por el factor de entrada. Y ahí el resultado, ¿verdad? Numérico. Como producto de dos factores. Y acá regresamos al tiempo, ¿verdad? La magnitud, 557. La respuesta a la salida tiene la misma frecuencia que la señal de excitación, ¿no? Ese es un principio de linealidad, ¿verdad? Y a la vez está todo el otro principio de invariancia en el tiempo. Este circuito, si lo analizamos ahora, ¿verdad? Va a dar el mismo comportamiento si lo analizamos dentro de 10 años, ¿no? Claro, los elementos físicos, hay otro fenómeno que se llama fatiga y hay otro fenómeno que se llama temperatura. Ya para hacer un análisis más completo. Y tenemos B2 de T, respuesta forzada. Este criterio es sencillo, ¿verdad? La función de transferencia evaluada en la frecuencia de la señal de excitación multiplicada por el factor de entrada. Y para poder, recordatorio, ¿verdad? No es por asustarlo, ¿verdad? Pero este pudiera ser otro cortito, ¿verdad? Porque ya se están evaluando conceptos de transformadores y conceptos previos, ¿verdad? Por supuesto, análisis de mallas, análisis de nodos y análisis ley de Ohm, ¿verdad? Que se vio en el curso del ciclo pasado. Ahora sí podemos pasar por el diagrama de polos y ceros, ¿verdad? Hay un cero acá en omega igual a cero, ¿verdad? Y hay dos polos que tienen raíces reales diferentes. Uno en omega igual a menos uno, ¿verdad? Es cuando hacemos cero este coeficiente. Y el otro polo, ¿verdad? Cuando hacemos cero el factor de este otro factor, ¿no? Tenemos diagramas de polos y ceros y la ganancia, ¿verdad? Esa famosa K que vale menos un medio. Ojo, ¿verdad? Siempre hay que simplificar las funciones de transferencia. Aquí tenemos h de s, miren, menos 3s entre s cuadrado más 7s más 6. Aquí podemos ver los polos y ceros, ¿verdad? Pero aquí todavía hace falta un paso para llevarlo a poder. Esa ganancia acá no vale menos 3, ¿verdad? Alguien de aquí se puede dejar ir, mire, K vale menos 3. Depende del contexto, ¿verdad? Sí, vale menos 3, pero un paso antes de la simplificación total de la función de transferencia. Y esa simplificación total la tenemos aquí más a la derecha. Y está paso a pasito. Quizás les podrá parecer hasta aburrido, ¿verdad? Hacer esos pasitos intermedios. Permítanme. Hola. Dígame. Sí, ¿qué pasó? Me dijeron que sí. Vaya, y de agua, después de agua. Vaya, voy a ver cuánto me después. Ustedes están ahí por Timán, ¿verdad? Ok.
Hoy no puedo, trabajo, mañana, tal vez mañana sábado. Vaya, no te quedas de prima. Sí, antes tenía crédito, antes tenía crédito con pero estar laborando ahí en la última más de 20 años. Vaya, uno te llama tu nombre. Vaya, gracias. Van a disculpar la demora, una llamada entrante ahí que... ¿Tienen alguna preguntita, jóvenes? Bien, luego para los diagramas de bode, eso ya se vio en la unidad anterior, ¿verdad? Ahí está resuelto el ejercicio. Están las asíntotas. Ese es un filtro pasabanda. Tiene una ganancia bien pequeña, ¿verdad? Abajo de 6 dB. Y aquí tenemos los diagramas de fase. Ya resuelto, ¿no? Con sus respectivas asíntotas y aquí el gráfico de en escala real, ¿verdad? Una campanita hacia arriba. Bien, ¿alguna preguntita? Tenemos que avanzar, jóvenes. Le va a subir en un momentito esta guía de discusión para que ustedes la revisen, ¿verdad? Le den seguimiento. Faltan 20 para las 10. Les comenté que nos han mandado a cuidar exámenes de nuevo ingreso, ¿no? Presencial. Estoy en mi pueblito, de aquí a la 1 necesito más de una hora de transporte. Se la voy a subir ya en unos minutitos en el, ¿cómo se llama? En el grupo de análisis eléctrico de Facebook para que ustedes le den seguimiento, ¿no? Aquí en este ejercicio hay un ejemplo práctico, ¿no? Inclusive que se puede combinar con instalaciones eléctricas. Hay una carga a 10 kilómetros del generador, ¿verdad? Esto puede ser una estación de bombeo. Entonces la idea acá es poner una línea de 10 kilómetros en secundario, ¿verdad? Con el generador en el extremo izquierdo y la carga, ¿verdad? O la bomba, un motor. Hay que tener cuidado con el concepto de bomba, ¿verdad? Estamos hablando de una bomba de agua, ¿no? Entonces una idea es hacer la línea de 10 kilómetros, ¿verdad? Un generador grandotote aquí más a la izquierda, está el diagrama unifilar. La otra es conectarse, ¿verdad? Una línea primaria de distribución y traer la línea de 10 kilómetros, ¿verdad? Y lo otro, pues, es poner transformadores, ¿verdad? Tanto en el lado del generador, un elevador, y luego en el lado de la carga, un transformador reductor. Entonces ahí va el análisis paso a pasito, ¿no? Exactamente estamos hablando de motores, diferentes tipos de cable, ¿verdad? Para la línea de distribución. Está la solución sin cable, sin transformadores, perdón. Y luego está la solución particular utilizando 2 transformadores. Aquí está la solución ya con 2 transformadores. Uno elevador, ¿verdad? De 1 a 100 y el otro reductor, una relación de 100 a 1. Y calcular la variable, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia compleja en el lado de la carga? ¿Cuáles son las pérdidas en la línea de distribución, ¿verdad? Sin transformadores y con transformadores.
Y al final, claro, hay que utilizar las relaciones de tensión, las relaciones de corriente para cada transformador, está ahí, y las pérdidas, ¿verdad? Que se dan en las líneas. Antes del transformador y con transformadores, y hay una evaluación, ¿verdad? En las pérdidas en la línea, e inclusive, ¿verdad? Haciendo corrección del factor de potencia en el lado de la carga. Claro, después de usar transformadores, pues la opción sin transformadores es demasiado costosa, ¿no? Y esos costos, por aquí está una tablita más abajo, están en manuscrito, ¿verdad? Y solo falta pasar eso a Excel y ponerle costo, ¿verdad? Ver los pliegos tarifarios. Ahí están aquí en manuscrito. Aquí para no asustarlo le hemos puesto colones, ¿verdad? Pero y eso se traduce a dólares, ¿verdad? Y sí hay una gran diferencia, ¿no? En la facturación por las pérdidas sin transformadores y en la facturación, ¿verdad? Del consumo de energía ya incluyendo transformadores. Y hay un último ejercicio, ¿verdad? De autotransformador. No sé, ¿alguna preguntita? Por favor, le dan seguimiento, no se la va a subir en un momento, porque en la tarde va a ser complicado toda la logística del examen y todo, ¿verdad? Hay que andar en tránsito y ni modo, no es parte de las tareas complementarias, ¿verdad? No piensen ustedes que solo pasamos así como dicen, ¿verdad? Al suave, ¿no? Bien, si no hay preguntitas, llegamos hasta acá con esta presentación. Claro, está abierta la discusión, ¿verdad? La otra semana vamos a ver ejercicios de bipuertos, porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Con la última unidad de análisis de Fourier y Laplace. Esas presentaciones ya están ahí, las pueden leer previamente, ¿no? Para avanzar un poquito más rápido. Bien, llegamos hasta aquí, jóvenes. No es que no los quiera seguir atendiendo, claro que sí, ¿verdad? 28 personas conectadas a este momentito. Ah, qué bien, Kevin. Si hasta ahí sí más tarde nos hace el favor porque el otro compañero puso un Messenger, ¿verdad? Ya no pude ver su Messenger, así una preguntita, pero la podemos retomar en la siguiente discusión. Que cuidarse, jóvenes. La pandemia sigue, pues, y ni modo, ¿verdad?